Ahí estamos. Bueno, entonces este segundo tema que vamos a comenzar ahora es la farmacología y terapéutica del sistema respiratorio. Este sistema, vamos a ver que tiene incluso algunas semejanzas con la piel, en el manejo terapéutico, lo vamos a ir viendo también. Principalmente las afecciones que pueden tomar lugar en el aparato respiratorio pueden ser clasificadas como del tipo infeccioso y no infeccioso. Bueno, hoy día más que nunca toman relevancia las infecciosas, ¿no es cierto? En, en respiratorio. Y para nosotros como médicos veterinarios, porque recordemos que el SARS-CoV-2 es una enfermedad zoonótica. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de esta enfermedad. De hecho, quería incorporar algo de eso, pero lo que encontré era muy experimental desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces se nos escapa un poco del objeto del curso, que es el tratamiento. Y como difícilmente están tratando en el ser humano todavía el SARS-CoV-2, menos en perros y en gatos. Y además que no generan signos, po, ¿no es cierto? Pero en la medida que avancemos bien, a lo mejor podemos repensarlo y tomar algo de ese aspecto que me parece motivante, por lo menos aprender un poco más, dado las circunstancias sanitarias. Dentro de lo no infeccioso, principalmente tenemos las anormalidades anatómicas que pueden presentarse en perro y en gato, dentro del aparato respiratorio, como son elementos parte de lo que se conoce como el síndrome braquicefálico en el perro, pero también tenemos algunos componentes de este mismo síndrome en el gato, ¿no es cierto? Indistintamente, estas anormalidades anatómicas pueden verse complicadas con componentes infecciosos, así que en realidad ahí se empieza a producir un circuito o un círculo vicioso, ¿ya? Lo que estaría definitivamente fuera del objetivo de esta clase o de esta reflexión, más que clase respecto a la terapéutica respiratoria, es el cáncer pulmonar. Creo que es una entidad muy compleja y que amerita un abordaje individual, como desde el punto de vista académico. No, es demasiada información para poder colocarla además aquí. Entonces, también quiero decir eso que no voy a tocar en ningún momento los componentes o las características de las enfermedades neoplásicas y su tratamiento en el aparato respiratorio. Recordemos que anatómicamente el aparato respiratorio va desde la cavidad nasal hasta el pulmón y la cavidad pleural, y principalmente los signos clínicos que nosotros observamos en el aparato respiratorio responden de alguna manera a procesos de inflamación y u obstrucción de estas mismas vías. Aquí hay una reflexión súper interesante que a veces se hace si uno pudiese estirar el parénquima pulmonar, toda la red de alveolos, el cálculo está hecho con el ser humano, pensemos que es un mamífero de promedio 70 kilos. Si estirásemos, así como transformáramos el parénquima pulmonar, la superficie del parénquima pulmonar, en un mantel, en una hoja, esa hoja tendría la superficie suficiente para poder tapar una cancha de fútbol. Entonces, lo que está alojado dentro del pulmón es una estructura muy plegada, y que justamente lo que está buscando es aumentar la superficie de intercambio gaseoso, es decir, maximizar la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Entonces, para que se logre ese propósito, en ese pequeño tamaño de tejido, porque pensemos, una cancha de fútbol dentro del pulmón, cada uno de nosotros debe tener eso, tiene que ser construido con una red muy, muy grande
voy a decirlo bien grueso, ¿no es cierto? Un término no médico, como tuberías que van cambiando de diámetros cada vez más pequeños. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Si nosotros producimos una modificación del diámetro de estos elementos que conducen la, eh, la vía aérea, pero mínimo, micrones de diferencia entre el diámetro normal versus en condición patológica, pero ese diámetro disminuido se suma en toda la red alveolar, se genera un impacto gigante en el aire que se puede movilizar a través de esa red. Una de las relaciones más interesantes o importantes, mejor dicho, es que tiene que ver con lo de la piel, ¿no es cierto? Eh, una de las rutas de entrada de los alergenos, las principales rutas de entrada son el digestivo, la piel y el respiratorio. Los- y tiene un comportamiento muy similar a la piel. Los alergenos toman contacto con el epitelio monoestratificado ciliado del árbol respiratorio. Se produce toda la secuencia fisiopatológica que ya revisamos de la IgE, no lo voy a repetir. Pero recordemos lo siguiente, y esto también complementa la piel, no solamente vamos a traer lo que ya hablamos, sino que vamos a adicionar algunas otras cosas, que durante la respuesta alérgica se produce una gran cantidad de mediadores inflamatorios, y que son nuestros objetivos terapéuticos. Hablamos mucho de la histamina recién, ¿ya? Pero sin embargo existen otros, como los leucotrienos y todos los prostanoides, la prostaglandina E1, E2, tromboxanos, algunas bases púricas o purinas, proteasas, factor agregante plaquetario, protones o moléculas de hidrógeno. ¿Y qué es lo que producen? Producen vasodilatación o angiogénesis, promueven el desarrollo de la vasculatura, producen estimulación en la producción de mucus por parte de las glándulas dentro de este epitelio respiratorio, mucus que en estado normal o fisiológico, en ausencia de un cuadro alérgico o infeccioso, permite el arrastre, ¿no es cierto?, y limpieza del tracto respiratorio. Pero sin embargo, cuando se presenta una reacción alérgica, este mucus se produce en cantidades exageradas y no solamente puede generar obstrucción, evidentemente, una obstrucción física, sino que también al no poder ser movilizado dentro del aparato respiratorio, puede favorecer el crecimiento bacteriano. En resumen, las consecuencias de los cambios producidos por inflamación u obstrucción de las vías aéreas va a generar que una disminución del diámetro de las vías aéreas, que puede ser una disminución mínima, pero si esa disminución mínima está presente a lo largo de toda la vía aérea, va a generar un aumento de la velocidad del flujo aéreo, cayendo la presión de las vías aéreas, y estos pequeños cambios, los diámetros de las vías aéreas, producen un enorme cambio en la cantidad de aire movilizado por estas vías aéreas. Entonces, finalmente lo que pasa es que el paciente va a poder movilizar un menor volumen de aire. Ojo que digo aire, no oxígeno. ¿Por qué dejo eso? Porque nosotros no respiramos oxígeno, respiramos aire, una mezcla de gases. ¿Alguien sabe cuánto oxígeno hay en el aire que respiramos? ¿Aproximado? ¿Algún dato? Bueno, y que depende también dónde vivamos, la contaminación ambiental, pero datos promedio. ¿Tienen alguna idea? El 21, ¿no? 21%. 21 en un lugar de una muy buena ventilación y baja contaminación ambiental. Es decir, en general ronda alrededor del 18, pero se acepta más o menos normal entre el 18 y el 21. Pero tampoco es tanto, ¿ah? Si se fijan del volumen de aire un 20%, y si pensamos que este paciente que tiene un pequeño cambio en el diámetro y que eso se traduce en una enorme modificación del volumen de este 20% que está movilizando, que ni siquiera
ese 20%, si lo bajamos, si bajamos el volumen, va a generar un gran impacto, es decir, va a generar un gran déficit ventilatorio. ¿Por qué se puede ver obstruido o alterado el volumen de aire? Bueno, por la misma inflamación, por la producción de mucus, broncoconstricción y generalmente en las patologías crónicas por infiltración celular. Los grupos farmacológicos que debiésemos revisar y que son de interés para el aparato respiratorio son el oxígeno, los beta-2 agonistas, glucocorticoides nuevamente va a aparecer, inhibidores de leucotrienos, teofilina, inhibidores de granulación de mastocitos, anticolinérgicos. Coloco el oxígeno con signo de pregunta, pero ya lo vamos a ver por qué. Y también quiero reflexionar respecto a los objetivos terapéuticos. ¿Qué es lo que debiésemos apelar con un paciente respiratorio? La afección respiratoria en mayor o menor grado siempre afecta los niveles de actividad de nuestros pacientes. Un paciente con una afección respiratoria le cuesta más el ejercicio moderado y por supuesto un ejercicio intenso puede ser incluso motivo de diagnóstico, la intolerancia al ejercicio. Entonces el objetivo es tratar de que vuelva a los niveles normales de actividad. Y eso también es súper importante porque cuando hay un compromiso respiratorio severo, indistintamente dónde se aloja el problema, es más marcado cuando el problema es de parénquima pulmonar, siempre hay un compromiso general. Es decir, cuando uno tiene como hipótesis diagnóstica la neumonía, eh, el paciente se encuentra adinámico, decaído, es un perro que no quiere moverse. A eso es lo que quiero decir. No, no puede ser que el paciente tenga neumonía y ande saltando, jugando en la playa. No es compatible ese diagnóstico con esos niveles de actividad. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, me fui al extremo, ¿no es cierto? De un compromiso muy grave como lo que ejerce la neumonía, pero sin embargo también puede ser un síndrome braquicefálico donde el paciente en estado de ejercicio extremo presenta un colapso. ¿Ya? Solo un colapso, una pérdida momentánea de conciencia por hipoxia cerebral debido a la incapacidad de ventilar en esos niveles necesarios durante un ejercicio. Eso podría ser entonces un objetivo, mantener los niveles normales de actividad, incluyendo durante el ejercicio, porque lo normal es que un individuo pueda hacer ejercicio. ¿Ya? Debemos también tomar en cuenta que no tan importante como el nivel de actividad son las pruebas funcionales. Es decir, si el paciente tiene un cuadro clínico, por ejemplo, tomamos una radiografía, pero, eh, por ejemplo, tiene algún cuadro relacionado con hipertensión pulmonar, de todas maneras tendría que ser menor, o hay alguna alteración anatómica como el mismo braquicefálico, pero si lo mantenemos bien, pero sigue estando ese signo en la prueba clínica, pero su nivel de actividad es normal, es más importante mantener la actividad. ¿Ya? Es muy difícil pedirle que los pacientes que tienen enfermedades crónicas mantengan pruebas normales. Entonces, ese es un objetivo que a mi parecer sería mal planteado. Algo que sí es pertinente colocarse como objetivo es prevenir síntomas crónicos. ¿Ya? Sabemos que hay condiciones que son bastante deteriorantes para nuestros pacientes, como la tos y la disnea, particularmente durante la noche. Todos nos recordamos cuando éramos chicos, o incluso los que somos alérgicos no tan chicos, cuando esas noches que teníamos tos toda la noche y no dormíamos nada. No, es terrible, ¿no es cierto? Es un síntoma que parece menor, pero es bastante debilitante. Y eso debemos prevenirlo. Entonces, un objetivo, así como pensábamos el priorito, pero ya ven secundario, es interrumpir la tos, perdón. ¿Ya? Si el cuadro es crónico, un objetivo pertinente es prevenir la exacerbación o las recurrencias. Y también como objetivo terapéutico debemos plantearnos
el monitorizar y evitar, cuando se pueda, los efectos secundarios de los tratamientos que usamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que era el concepto de farmacovigilancia? El primer grupo de, no quiero decir fármaco, porque ese es el problema que tiene el oxígeno. No es un fármaco propiamente tal, pero claramente es muy lógico y pertinente pensar en ocupar el oxígeno de terapia en este paciente que está respirando, en el mejor de los casos, este 21% de oxígeno en el aire, pero que se ha afectado la mitad, ¿no es cierto? El 50% de su capacidad ventilatoria. Ese 20% se está transformando en un 10% de oxígeno en el aire que está movilizando. Entonces, si nosotros logramos elevar esa concentración del 20, ojalá más de un 80, entre 80 y 100, que es lo que se considera oxigenoterapia, vamos a mejorar de manera muy importante la ventilación. Existen distintas formas de hacer oxigenoterapia y es parte fundamental de la terapia y insuficiencia respiratoria. Por supuesto, eh, como todo producto que utilizamos para hacer tratamientos, debe entregarse en forma correcta y solamente se hace bajo medidas de hospitalización y debe cautelarse. Bueno, el cómo, quizás es uno de los principales eh, problemas que, que hacemos cuando que ocurren cuando necesitamos administrar oxígeno. El objetivo entonces es mejorar la hipoxemia, y levantar la concentración de oxígeno al interior de nuestros pacientes. En la primera imagen vemos la aplicación con mascarilla, que es la forma menos apropiada. Sin embargo, yo he observado algo, que los pacientes que están realmente con un distrés respiratorio, sobre todo perros, no tanto el gato es diferente aquí. Cuando uno les ofrece una mascarilla con oxígeno, se tienden a tranquilizar y relajar y aceptan la mascarilla. Pero por supuesto esto no puede ser prolongado. Esto es momentáneo, quizás durante un procedimiento, una cateterización que estamos, o un procedimiento diagnóstico, quizás conviene mantener a un paciente en distrés respiratorio conectado. En este caso era una máquina de gas que solamente, obviamente, estamos administrando oxígeno. El gato es cuento aparte. El gato detesta las mascarillas y si está con distrés respiratorio, la peor idea es colocarle una mascarilla porque va a pelear, va a tratar de sacársela, va a tratar de rajuñarlo y eso lo va a generar una mayor demanda de oxígeno. Entonces es la peor idea. Lo ideal para oxigenar un gato una cámara de oxigenoterapia. Hay unas muy elegantes, unas muy bonitas, jaulas UCI también creo que le llaman, pero en la clínica veterinaria en Chile hay que ser creativo y he visto varios de estos inventos, por ejemplo, jaulas de transporte que las sellan con este papel film, plástico film como Alusaplast, de manera de dejarlas herméticas y por un ladito le meten una cánula con oxígeno, de manera de aumentar este 20% de oxígeno ambiental y idealmente llegar a un 80 o 100 posible que llegue, pero quizás ya un 60 pudiese ser significativo. Y dejar tranquilo al paciente, sobre todo en distrés respiratorio severo, durante unos minutos para que mejore sus niveles de oxígeno y luego empezar a manipularlo. Yo no haría más de colocar una vía sanguínea y oxígeno, sobre todo en un gato. También hay una recomendación que se hace sobre todo para las radiografías, cuando en la búsqueda del mejor posicionamiento de un paciente con distrés respiratorio eh, en la sala de rayo, estamos forzando su respiración. Entonces no sacamos nada, tener una radiografía perfecta y un paciente muerto. Si
A veces el diagnóstico respiratorio nos puede dar tiempo. Entonces es mejor esperar a mejorar los parámetros del paciente para empezar con los exámenes, ¿no? Esa es como una recomendación general sobre el distrés y la oxigenoterapia. Eh, es importante que sigamos los principios de la administración de la oxigenoterapia, uno que es la humedad. Si, el oxígeno tiene que estar administrado a través de un humidificador, ya que el oxígeno sin humidificador, sobre todo cuando lo colocamos con una fuente de oxígeno al 100%, porque existen también unos equipos que se llaman concentradores de oxígeno. ¿Los conocen? ¿No? ¿Sí? Los No, profe. concentradores. Sí, profe, yo lo he visto. Los concentradores son Pero- un equipo eléctrico que se conecta a una unidad de, algunos con batería recargables y otros son que van directo a la corriente domiciliaria. ¿Y qué es lo que hacen? Concentran el oxígeno ambiental. Todo el oxígeno ambiental lo concentran y llegan los equipos de mejor calidad, pueden llegar hasta un 90% de oxígeno. Allá son esos los que tienen como la rayita y la pelotita arriba, ¿no es cierto? No, eso es como un flujómetro, puede ser. Pero este es como, a ver qué forma tienen. como de Es como, calefactor eléctrico. claro, como un aire acondicionado chico, una cosa así. Mm, Es como una que no sí. son chicos, son equipos bastante aparatosos los que van conectados a la corriente eléctrica y justamente lo que hacen es tomar el oxígeno ambiental y lo concentran. Y por otro lado, nosotros podemos colocar una cánula y se lo pasamos y se lo podemos colocar a un paciente que está en una cámara para oxigenarlo. ¿Ya? Profe, ¿pero ese es el humidificado o igual hay Ese, que humidificarlo? sobre todo, si no llega más allá del 90, puede pasar solo. Ah, ya. Pero ¿De tubo? el de tubo, que es al 100%, Mm, ese sí o sí hay que humidificarlo, porque si no es de descanso. corrosivo. Claro, Mm, tiene que pasar a través de una unidad con agua destilada, porque si no produce corrosión. ¿No? ¿Qué es lo que ujú. dice? Y eso puede Entonces ser son buenas, irritativo. ¿Perdón? claro, entonces son buenas esas máquinas. Los concentradores, buenísimos, ¿Mm? po. Buenísimos porque Mm, te permite hacer esta oxigenación, por ejemplo, en cámara, y no necesitas rellenarlo, ni tampoco depende de la distribución de un balón de gas, que a veces, no sé si ustedes mm, se han enterado o han tenido contacto con ese proceso. Es súper complejo comprar oxígeno medicinal en Chile. Hay poca distribución, son dos o tres empresas en todo Chile, y es un deseo. Entonces, el concentrador es un equipo que lo inviertes una vez, funcionan súper bien. Incluso he visto, hay gente que hace hasta anestesia, pero eso no se lo cuenten a nadie porque no es muy correcto, con concentradores. Claro, los de mejor calidad. Oiga, Eh, profe, pero esos Dime. concentradores tienen que estar en un lugar igual ventilado, porque si no va a agotar el oxígeno del cuarto cerrado o no están así. No, no es tan así. No es como que si tú estás en la pieza te va a quedar sin oxígeno. No, basta la ventilación normal. Ah, ya. No requiere, no tienen, de hecho, no hay ninguna indicación que tiene que estar en una pieza ventilada. Basta una pieza normal, no requiere una instalación especial. De hecho, por ejemplo, los equipos portátiles, porque la gente que necesita lo puede andar trayendo como una cartera en cualquier parte, o como un bolso, ¿no? O una mochila pequeña incluso. No tienen ninguna restricción de uso en cierto lugar. Porque además el oxígeno está constantemente entrando, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Ah, estábamos hablando del humidificador, bueno, de distintos tipos, hay que vigilar. Ojo que también el humidificador, si uno no es lo suficientemente cuidadoso, es un lugar de infecciones, ¿no es cierto? Porque estamos conectando pacientes al aparato respiratorio que a lo mejor tienen un patógeno y ojo, lo ideal son los equipos desechables y si no, tener un protocolo de esterilización y antisepsia. Coloqué estas mascarillas que son de uso humano,
porque he visto algunos colegas que le hacen algunas modificaciones y algo que sí abunda en la medicina veterinaria en Chile es la creatividad. Algunos ocupan como unas botellitas de suero, he visto un montón de inventos. Cada clínica tiene sus propios inventos. ¿Ah? La necesidad genera creatividad. ¿Ya? Y controlado. ¿Y cómo se controla? Con oximetría de pulso. Es decir, si nosotros no, tenemos una oximetría baja y nos establecemos un objetivo y tenemos que ver si lo logramos. ¿Ya? No solamente colocar oxígeno y nos vamos a almorzar. El primer grupo entonces que vamos a revisar, ya propiamente tal como fármaco, son los broncodilatadores directos. Y principalmente se basa en la interacción con los receptores de tipo beta 1, beta 2 que hay en el sistema respiratorio, que son los receptores de epinefrina y adrenalina, ¿ya? Los beta adrenérgicos. En ese sentido, tenemos dos tipos de fármacos, la terbutalina, salbutamol y salmeterol, que son agonistas beta 2, y la adrenalina, efedrina e isoprenalina, que son agonistas beta 1 y beta 2, es decir, hay algunos que son más selectivos y otros que no son tan selectivos. Los dos tienen el mismo mecanismo de acción, producen inhibición de la fosfodiesterasa y por lo tanto aumenta el AMP cíclico intracelular. ¿Qué es lo que se produce en consecuencia del aumento del AMP cíclico? Bueno, depende. Si es a nivel pulmonar, que es donde abunda el beta 2, se produce relajación del músculo lisobronquial. Y eso es muy bueno porque piensa que este tipo de pacientes con problemas respiratorios van a tener broncoconstricción. Por lo tanto, la broncodilatación es un objetivo. Reducen la liberación de mediadores inflamatorios de los mastocitos, es decir, estabilizan de alguna manera la membrana del mastocito. Y los que tengan un perfil beta 2 tienen una acción estimulante cardíaca prácticamente nula. Por lo tanto, son más seguros en un paciente cardiópata. Si bien hay mejores opciones que vamos a ver más adelante para los cardiópatas, este grupo, los beta 2, sería más apropiado. En cambio, la adrenalina, efedrina e isoprenalina, a pesar de tener el mismo mecanismo de acción, aumentan el AMP cíclico, como como también tienen afinidad por beta 1, receptor que está más bien presente en el aparato cardiovascular y el lecho venoso también, se asocian con hipertensión y taquicardia. Que ojo que no estoy diciendo que esto sea de frentón una contraindicación, sino que va a depender de lo que yo quiera manejar. Si estamos pensando en un paciente que solamente es un paciente respiratorio, sí, no me interesa este efecto. Pero hay algunas condiciones que esta contraindicación se vuelve una indicación. Ejemplo, el shock anafiláctico. El shock anafiláctico produce broncoconstricción e hipotensión. Por lo tanto, si nosotros administramos adrenalina o epinefrina, que es un análogo de la adrenalina, vamos a revertir la broncoconstricción y también vamos a revertir la hipotensión. Entonces, eso hay que tenerlo claro, que los fármacos a veces tienen contraindicaciones, pero en algunas situaciones médicas, las contraindicaciones se transforman en indicaciones. ¿Ya? Eso lo sabemos de antes. Quizá una de las restricciones que tiene el uso de los broncodilatadores directos es justamente lo que vemos aquí en la lámina, que requieren la aplicación con aerocámara. Y esta recomendación de la aerocámara no es solo para animales, y ni tampoco solo para niños cuando pensamos en humanos, sino que nosotros los adultos también debiésemos recibir inhaladores con aerocámara, porque es muy poca la llegada de este producto al árbol respiratorio en forma normal, ¿ya? Se mejora mucho la aplicación cuando se entrega con aerocámara. Y ustedes saben que la aplicación general son 1 o 2 puffs, pero entre puffs hay que esperar 10 segundos. Y eso puede ser algo bien complicado con un paciente crónico y sobre todo los felinos. ¿Ya? Estoy alegando de los gatos, pero les tengo muy buena a los gatos. No es que no me gusten, porque son mañosos, ¿no? Desde el punto de vista cinético, salbutamol y terbutalina
Si bien son fármacos de acción lenta, tienen una duración muy corta y no son tan recomendables para un paciente porque tendríamos que estarlo medicando cada 4 o 6 horas y sabemos que es molesto, ¿no es cierto? En cambio, debiésemos elegir productos que nos permitan una administración más prolongada. Pero los broncodilatadores, si tenemos un paciente que tiene un tratamiento crónico, esto es lo que estoy tratando de hacer, una escala temporal, ¿no es cierto? Varios días de tratamiento. El fármaco de mantención desde el punto de vista inhalatorio no es el broncodilatador, sino que son los glucocorticoides. Es decir, estas rayitas que yo hice son los días que se aplica glucocorticoide. Es decir, un paciente puede recibir un inhalador de glucocorticoide de forma diaria, pero solamente le vamos a administrar eh, el salbutamol en momentos de crisis. Por eso también se le llama que este producto, algo que nos sirve para recordar, para el paciente respiratorio, los beta 2 son de carácter SOS y los glucocorticoides son la mantención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen efectos colaterales mucho más importantes que los glucocorticoides inhalatorios. Los glucocorticoides inyectables y todo lo que hablamos antes es cierto, pero cuando aplicamos medicamentos por vía inhalatoria, que sabemos que ya la inhalación neta es poca, y las preparaciones farmacéuticas que se tienen para el inhalatorio justamente están diseñadas para no absorberse y no tener impacto a nivel sistémico. Por ejemplo, la mometasona es prácticamente cero en la absorción. O sea, solamente se queda dentro del tracto respiratorio. Nada más. Entonces, por eso, perfectamente, un paciente crónico lo pudiésemos mantener en forma diaria con un inhalador de glucocorticoides y hacer la indicación a nuestro cliente que en momentos de crisis respiratoria podría aplicar el beta 2. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Eh, Justo que pregunté y me puse a mirar la hora y nos quedan 2 minutos, creo. ¿O no? Sí. Eh, bueno, voy a detener aquí la grabación. Me gustaría ver si hay alguna consulta. Profe, ¿y la